1700 años antes de Cristo, un muchacho de 17 años despierta sudando frío en una tienda en Canaán. Acaba de ver gavillas de trigo inclinándose ante la suya. Vio el sol, la luna y 11 estrellas postrándose a sus pies. Y comete el error que le costará su libertad. Cuenta el sueño a sus hermanos. En pocas semanas, ese mismo muchacho estará desnudo dentro de un pozo seco, escuchando a sus propios hermanos negociar el precio de su carne. 20 monedas de plata. Era lo que valía un esclavo adolescente en el mercado de Galaad. Y era exactamente el valor que sus hermanos aceptaron para nunca más ver su rostro. La historia de José no comienza con él. Comienza con un padre que amaba demasiado y no sabía disimularlo. Jacob tenía 12 hijos de 4 mujeres diferentes, pero su corazón pertenecía a solo una de ellas, Raquel. Trabajó 14 años para tenerla como esposa. 14 años de sol abrasador, cuidando rebaños que no eran suyos, todo por causa de un rostro. Y cuando Raquel finalmente dio a luz, después de años de esterilidad y lágrimas, el niño que nació cargaba todo el peso de aquel amor acumulado. José era más que un hijo. Era la prueba viva de que el sufrimiento de Jacob había valido la pena. El problema es que los otros 11 lo sabían. Antes de comenzar, escriba en los comentarios desde dónde está viendo esto. Deje su me gusta, suscríbase al canal y active la campana. Continuamos. Jacob no se molestó en disimular. Cuando José cumplió 17 años, el padre mandó hacer una túnica especial para él. No era cualquier ropa. El texto hebreo describe una pieza larga, colorida, que llegaba hasta las muñecas y los tobillos. Era el tipo de vestimenta usada por quien no necesitaba trabajar en el campo. Mientras los hermanos mayores pastoreaban ovejas bajo 40 grados de calor, José andaba por el campamento como un príncipe con su capa de varios colores. El mensaje era claro. Él era diferente. Él era el elegido. Los hermanos no lograban siquiera hablar pacíficamente con José. El texto de Génesis usa una expresión fuerte en hebreo. Lo odiaban. No era una rivalidad común entre hermanos. Era un resentimiento que crecía cada día, alimentado por cada mirada de preferencia que Jacob dirigía al hijo de Raquel. Y entonces vinieron los sueños. El primer sueño ocurrió durante la época de la cosecha. José se vio a sí mismo y a sus hermanos atando gavillas de trigo en el campo. De repente, su gavilla se levantó y quedó erguida, mientras las gavillas de los hermanos se inclinaban alrededor, como siervos ante un rey. José despertó y en vez de guardar aquello para sí, fue directo a contárselo a la familia. La reacción fue inmediata. Los hermanos prácticamente escupieron las palabras. «Vas a reinar sobre nosotros. ¿Nos vas a dominar?» El odio aumentó un grado más. Pero José no se detuvo allí. Pocos días después, tuvo otro sueño. Esta vez, vio el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. Las imágenes eran inconfundibles. El sol representaba a su padre, la luna a su madre, y las 11 estrellas a sus hermanos. Esta vez, hasta Jacob reprendió al hijo. ¿Estás diciendo que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? El viejo patriarca guardó aquellas palabras en el corazón, pero los hermanos guardaron otra cosa. Guardaron un plan. La oportunidad llegó semanas después. Los 10 hermanos mayores estaban pastoreando el rebaño en Siquem, a unos 80 kilómetros de Hebrón, donde vivía la familia. Jacob mandó a José a verificar si todo estaba bien con ellos y con las ovejas. El muchacho vistió su túnica colorida y partió solo. No tenía idea de que estaba caminando hacia una trampa. Cuando los hermanos vieron a José acercándose a la distancia, la túnica era inconfundible. El odio que fermentaba hacía años encontró su oportunidad. «Ahí viene el soñador», dijeron entre sí. «Vamos a matarlo y a arrojarlo en una cisterna. Después diremos que un animal salvaje lo devoró. Ahí veremos qué será de sus sueños». El plan era simple. Asesinato seguido de mentira. Y casi fue ejecutado. Rubén, el primogénito, intervino. No por amor a José, sino por miedo a las consecuencias.
Convenció a los otros de no derramar sangre directamente. La idea era arrojar a José en una cisterna vacía y dejarlo morir de sed. Rubén planeaba volver secretamente después y rescatar al hermano, devolviéndolo al padre. Pero subestimó la crueldad de los otros. Tan pronto como José llegó, los hermanos le arrancaron su túnica, aquella capa que representaba todo lo que ellos odiaban: la preferencia del padre, los sueños de grandeza, la arrogancia juvenil. Le quitaron la ropa del cuerpo y lo arrojaron en una cisterna seca. El pozo tenía cerca de 5 metros de profundidad, paredes de piedra lisa, ninguna posibilidad de escalar. José gritó, imploró, lloró. Los hermanos se sentaron a comer pan. Esa imagen es una de las más brutales de la Biblia, no por la violencia física explícita, sino por la frialdad. 10 hombres adultos comiendo tranquilamente mientras escuchan los gritos desesperados de su propio hermano, resonando desde dentro de la tierra. Años después, cuando la culpa finalmente los alcanzó, confesarían: vimos la angustia de su alma cuando nos suplicaba y no lo escuchamos. Ellos vieron, escucharon y continuaron masticando. Fue durante esa comida que Judá tuvo una idea. Una caravana de mercaderes ismaelitas estaba pasando por el camino, cargada de especias y bálsamo rumbo a Egipto. Judá hizo las cuentas. Matar a José no traería ningún lucro, pero venderlo como esclavo significaba 20 monedas de plata divididas entre ellos. Además, no tendrían sangre en las manos. El plan fue aceptado por unanimidad. 20 monedas de plata. Era el precio promedio de un esclavo joven en el antiguo Oriente Medio, el equivalente a cerca de 2 años de salario de un trabajador común. Los hermanos sacaron a José del pozo, probablemente aún gritando, aún sin entender lo que estaba sucediendo, y lo entregaron a los mercaderes madianitas. En cuestión de minutos, José estaba encadenado en una fila de esclavos, viendo a sus propios hermanos contar las monedas y dividirlas entre sí. La última imagen que tuvo de casa fue la de 10 hombres que compartían su sangre transformándolo en mercancía. Cuando Rubén volvió a la cisterna y vio que José ya no estaba allí, rasgó sus vestiduras en desesperación. Pero era demasiado tarde. El grupo necesitaba ahora una historia para contar al padre. Tomaron la túnica colorida de José, mataron un cabrito y empaparon la tela en la sangre. Después llevaron la ropa a Jacob y preguntaron con fingida inocencia: ¿encontramos esto? Mira si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció inmediatamente. Cayó de rodillas y soltó un grito que resonó por todo el campamento. Un animal salvaje lo devoró, concluyó. José fue despedazado. El patriarca de más de 100 años rasgó sus propias ropas, vistió ropa de saco y entró en un luto que duraría más de 2 décadas. Todos sus hijos e hijas vinieron a consolarlo, pero él rechazaba cualquier consuelo. Descenderé en luto hasta la sepultura por causa de mi hijo, decía. Los mismos hombres que causaron aquel dolor fingían secarlo. La mentira estaba sellada. Mientras Jacob lloraba en Canaán, José atravesaba el desierto del Sinaí encadenado. La distancia entre Dotán, donde fue vendido, y Egipto era de aproximadamente 400 kilómetros. A pie, con una caravana de camellos cargados, el viaje tomaba cerca de 3 semanas. 3 semanas para que José procesara lo que había sucedido. 3 semanas de noches frías en el desierto, de comidas miserables, de cadenas en las muñecas. El muchacho que despertaba en tiendas cómodas y vestía túnicas de príncipe ahora caminaba descalzo entre esclavos de otras naciones. En Egipto, José fue vendido nuevamente. Esta vez, el comprador era un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia personal del faraón. Era uno de los oficiales más importantes del reino, responsable de la seguridad del palacio y de la ejecución de prisioneros de Estado. La casa de Potifar era una de las mayores de Memphis, con decenas de esclavos, vastas propiedades agrícolas y acceso directo al centro del poder egipcio. José tenía todo para ser solo un número más en aquella estructura. Pero algo en él se destacaba. El texto bíblico dice que el Señor estaba con José y que todo lo que él hacía prosperaba. En pocos años,
el esclavo hebreo, pasó de sirviente común a administrador de toda la casa de Potifar. El egipcio confiaba tanto en José que no se preocupaba por nada más allá de la comida que comía. Toda la gestión financiera, todos los esclavos, todas las propiedades estaban en las manos de aquel joven extranjero. La prosperidad de José llamó otra atención. La esposa de Potifar comenzó a notar al administrador de la casa. El texto hebreo describe a José como alguien de hermoso semblante y bello de ver. Día tras día, ella intentaba seducirlo. Día tras día, él rechazaba. José sabía que ceder sería una traición contra su Señor y un pecado contra Dios. Pero la mujer no desistía. La confrontación final ocurrió cuando la casa estaba vacía. Ella agarró a José por la ropa e intentó forzarlo a acostarse con ella. Él hizo la única cosa posible. Huyó. Dejó su propia ropa en las manos de ella y corrió hacia afuera. La mujer, humillada y furiosa, gritó pidiendo socorro. Cuando los otros siervos llegaron, ella ya había montado su versión de la historia. El esclavo hebreo intentó violentarme. Miren, dejó la ropa y huyó cuando grité. Cuando Potifar escuchó la acusación, su ira se encendió. José fue preso inmediatamente. No hubo juicio, no hubo oportunidad de defensa. La palabra de una mujer egipcia de clase alta contra un esclavo extranjero no tenía contestación. José fue lanzado a la prisión real, el lugar donde los prisioneros del rey quedaban encerrados. Era una mazmorra subterránea, oscura, húmeda, destinada a enemigos del Estado. El joven que administraba una de las mayores casas de Egipto ahora compartía espacio con criminales y conspiradores. De nuevo, José lo había perdido todo. De nuevo, estaba en el fondo de un agujero. De nuevo, fue traicionado por alguien que debería tratarlo con justicia. La túnica que Potifar le había dado como símbolo de autoridad ahora era evidencia de un crimen que no cometió. 13 años ya habían pasado desde que salió de Canaán. 13 años de esclavitud, trabajo duro y reputación construida, destruidos en minutos por una mentira. Pero ni en la prisión José desapareció. El texto bíblico repite la misma fórmula. El Señor estaba con José. El jefe de la cárcel comenzó a confiar en él. En poco tiempo, José administraba la rutina de la prisión entera. Todos los prisioneros respondían a él. El carcelero no supervisaba nada más que estuviera bajo responsabilidad del hebreo. Era como si una fuerza invisible insistiera en colocar a José en posiciones de liderazgo, sin importar el contexto. Fue en esa prisión que dos nuevos personajes entraron en la historia. El copero jefe y el panadero jefe del faraón cayeron en desgracia y fueron lanzados a la misma mazmorra donde estaba José. El copero era responsable de servir vino al rey, una posición de extrema confianza, ya que cualquier intento de envenenamiento pasaría por sus manos. El panadero ocupaba un cargo semejante con los alimentos. Ambos habían ofendido al faraón de alguna forma y ahora aguardaban su destino en la oscuridad. Cierta mañana, José notó que los dos estaban perturbados. Ambos habían tenido sueños en la misma noche y no encontraban quién los interpretase. En el antiguo Egipto, los sueños eran considerados mensajes de los dioses. Existían escribas especializados en interpretación onírica, bibliotecas enteras dedicadas al asunto. Pero en la prisión no había acceso a esos recursos. Los dos oficiales estaban angustiados. José hizo una afirmación que revela su visión del mundo. Las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntenme los sueños. No fue arrogancia, fue fe. El mismo Dios que le había dado sueños a los 17 años podría revelar el significado de los sueños de otros. El copero contó primero. Había visto una vid con 3 sarmientos. Los sarmientos brotaban, florecían y producían uvas maduras. Él exprimió las uvas en la copa del faraón y puso la copa en la mano del rey. José escuchó y respondió inmediatamente. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te restaurará a tu cargo. Volverás a servir su copa como hacías antes. Entonces, José hizo un pedido. Acuérdate de mí cuando todo esté bien contigo. Háblale de mí al faraón y sácame de esta prisión.
Fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aquí tampoco hice nada para merecer esta mazmorra. Era una súplica desesperada, pero digna. José no imploró con lágrimas, presentó hechos, y confió en que la gratitud del copero haría el resto. El panadero, animado con la interpretación positiva del colega, también contó su sueño. Él cargaba 3 canastillos de pan en la cabeza. En el canastillo de arriba había todo tipo de alimento horneado para el faraón, pero los pájaros descendían y comían todo. José escuchó. La interpretación esta vez era sombría. Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón mandará decapitarte y colgar tu cuerpo en un poste. Las aves comerán tu carne. 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños con una fiesta para todos sus oficiales. Mandó buscar al copero y al panadero de la prisión, restauró al copero a su cargo, y ejecutó al panadero, exactamente como José había dicho. La profecía se cumplió con precisión absoluta. Pero el copero se olvidó de José. 2 años enteros pasaron. 730 días. José continuó en la mazmorra, administrando prisioneros, manteniendo el orden, esperando un rescate que no llegaba. El hombre que debería haber hablado al faraón estaba demasiado ocupado sirviendo vino para acordarse de aquel esclavo hebreo que interpretó su sueño. La gratitud humana tiene memoria corta, hasta que el propio faraón comenzó a soñar. En una única noche, el rey de Egipto tuvo 2 sueños perturbadores. En el primero, estaba a la orilla del río Nilo, cuando 7 vacas gordas y sanas salieron del agua y comenzaron a pastar. Poco después, 7 vacas flacas y feas, como nunca había visto en toda la tierra de Egipto, salieron del mismo río y devoraron a las vacas gordas. Pero incluso después de engullir a las 7 vacas sanas, las flacas continuaban flacas como antes. Faraón despertó asustado. Durmió de nuevo y tuvo otro sueño. Esta vez vio 7 espigas de trigo llenas y buenas creciendo en un único tallo. Después, 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron y engulleron a las espigas buenas. Faraón despertó nuevamente. Su mente estaba perturbada. Por la mañana, el rey convocó a todos los magos y sabios de Egipto. Era un ejército de especialistas en interpretación de sueños, escribas entrenados por décadas, sacerdotes que dedicaban la vida a descifrar mensajes de los dioses. Faraón contó sus sueños. Ninguno logró interpretar. El silencio de los sabios era ensordecedor. El rey más poderoso de la tierra había recibido un mensaje y no encontraba traductor. Fue entonces que el copero finalmente recordó. Se acercó al faraón y confesó su falta. Había un joven hebreo en la prisión, siervo del capitán de la guardia, que había interpretado correctamente el sueño de él y del panadero 2 años antes. Todo sucedió exactamente como él dijo. Faraón no dudó. Mandó buscar a José inmediatamente. José fue sacado a toda prisa de la mazmorra. Le afeitaron la barba, le cambiaron la ropa y lo llevaron a la presencia del hombre más poderoso del mundo antiguo. El contraste era absoluto. De un lado, el faraón sentado en su trono dorado, rodeado de oro, lino e incienso. Del otro, un esclavo hebreo de 30 años que acababa de salir de una prisión subterránea. Pero José no tembló. El faraón fue directo. Tuve un sueño, y nadie logra interpretarlo. Oí decir que tú puedes. José respondió con la misma convicción que había mostrado en la prisión. No está en mí. Dios es quien dará al faraón una respuesta de paz. No fue falsa modestia. Era la declaración de un hombre que había aprendido, en 13 años de sufrimiento, que el poder venía de otro lugar. El faraón contó los 2 sueños. José escuchó en silencio. Y cuando el rey terminó, la interpretación vino como un río. Los 2 sueños son uno solo. Dios está mostrando al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas buenas y las 7 espigas buenas son 7 años. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas malas también son 7 años. Son 7 años de hambre. José continuó. 7 años de gran abundancia vendrán sobre toda la tierra de Egipto. Después de ellos vendrán 7 años de hambre tan severa
que toda la abundancia será olvidada. El hambre consumirá la tierra. El sueño fue repetido 2 veces porque la cosa ya fue determinada por Dios, y Dios va a hacer esto en breve. Pero José no se detuvo en la interpretación. Presentó una solución: que Faraón elija un hombre entendido y sabio y lo ponga sobre la tierra de Egipto, que designe administradores para recoger 1/5 de toda la cosecha durante los 7 años de abundancia, que almacenen ese grano bajo la autoridad del Faraón. Así la tierra no perecerá durante el hambre. El plan era brillante. El 20% de toda la producción agrícola de Egipto sería almacenada en silos reales durante 7 años. Cuando el hambre llegase, el país tendría reservas suficientes para sobrevivir e incluso para vender a los países vecinos que serían devastados. Era un programa de gestión de crisis que rivalizaba con cualquier planificación moderna. Faraón miró a sus consejeros, miró de vuelta a José, e hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Existe alguien como este hombre en quien está el Espíritu de Dios? Nadie respondió. Entonces el faraón se dirigió a José. Ya que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Tú administrarás mi casa. Todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo, en el trono, seré mayor que tú. En una única mañana, José pasó de prisionero a gobernador. El faraón se quitó el anillo de su propio dedo y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino fino, puso un collar de oro en su cuello, le dio el segundo carro del reino, y heraldos iban delante gritando para que todos se arrodillaran. José recibió un nombre egipcio, Safnat Panea, y una esposa de la nobleza, Asenat, hija del sacerdote de On. A los 30 años, el esclavo hebreo era ahora el segundo hombre más poderoso del mayor imperio de la época. Los 7 años de abundancia comenzaron exactamente como José había previsto. Las cosechas eran tan abundantes que él dejó de contar. El grano era como la arena del mar, imposible de medir. José recorrió todo Egipto, estableciendo silos de almacenamiento en cada ciudad, recogiendo el excedente, preparando a la nación para lo que vendría. Durante esos años, su esposa Asenat dio a luz 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Los nombres eran memoriales vivos de lo que José había atravesado. Entonces la abundancia terminó. Los 7 años de hambre llegaron exactamente como se anunció. Las lluvias cesaron, el Nilo bajó, las cosechas fracasaron. Y no solo en Egipto. El hambre se extendió por todas las tierras alrededor. Canaán, Siria, Mesopotamia, toda la región del creciente fértil fue devastada. Pero Egipto tenía reservas. Los silos que José había llenado durante la abundancia ahora alimentaban a una nación entera. Cuando el pueblo comenzó a pasar hambre, clamó al faraón. La respuesta del rey era siempre la misma: vayan a José y hagan lo que él diga. José abrió los graneros y comenzó a vender granos a los egipcios. Después, a los extranjeros que venían de todas partes del mundo antiguo en busca de comida. Egipto se convirtió en el centro del comercio mundial de alimentos, y José era el hombre detrás de cada transacción. A más de 400 kilómetros de allí, en Canaán, un viejo patriarca de 130 años miraba sus rebaños morir y sus campos secarse. Jacob supo que había granos en Egipto. Miró a los 10 hijos que aún le quedaban. Benjamín, el menor, lo mantenía siempre cerca, y dio la orden: desciendan a Egipto y compren comida para nosotros, para que vivamos y no muramos. Los 10 hermanos de José partieron hacia Egipto. 22 años habían pasado desde que vendieron al hermano menor por 20 monedas de plata. 22 años de secreto, de culpa enterrada, de mentira sostenida. Ninguno de ellos imaginaba que estaban a punto de encontrar la consecuencia de sus actos. Cuando llegaron a Egipto, fueron llevados a la presencia del gobernador que controlaba la venta de granos. Entraron en la sala
y como hacían todos los extranjeros, se postraron con el rostro en tierra. José reconoció a los hermanos inmediatamente, pero ellos no lo reconocieron. ¿Cómo lo reconocerían? El adolescente de 17 años que habían arrojado en un pozo ahora era un hombre de casi 40, vestido como príncipe egipcio, hablando la lengua del país, usando nombre extranjero. La transformación era completa. Las gavillas se inclinaron. José recordó los sueños, recordó cada detalle, y tomó una decisión. No se rebelaría aún. Necesitaba probar a aquellos hombres. Necesitaba saber si habían cambiado o si continuaban siendo los mismos que lo vendieron décadas atrás. Comenzó tratándolos con aspereza. «Ustedes son espías», acusó. «Vinieron a ver las debilidades de la tierra». Los hermanos negaron desesperadamente. «Somos hombres honestos, hijos de un mismo padre en Canaán. Éramos 12 hermanos. El más joven está con nuestro padre y uno no existe más». La mención al hermano que no existe más debe haber cortado a José por dentro. Pero mantuvo la compostura. José los encarceló por 3 días. Después ofreció una propuesta. Uno de ellos quedaría preso en Egipto mientras los otros volvían a casa con los granos. Pero tendrían que traer al hermano menor, Benjamín, para probar que no eran espías. Si no lo traían, nunca más verían al hermano preso ni comprarían granos en Egipto. Fue en ese momento que la culpa finalmente se desbordó. Sin saber que José entendía hebreo, él usaba un intérprete, los hermanos comenzaron a hablar entre sí. «Ciertamente estamos siendo castigados por causa de nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos suplicaba, pero no escuchamos. Por eso vino sobre nosotros esta aflicción». Rubén fue aún más directo. «¿No les dije que no pecaran contra el niño? Ustedes no escucharon. Ahora su sangre está siendo cobrada de nosotros». José escuchó cada palabra. Se volvió hacia un lado y lloró. 22 años de dolor represado, finalmente encontrando una válvula de escape. Pero cuando volvió a encararlos, su rostro estaba duro nuevamente. Mandó prender a Simeón delante de todos y envió a los otros de vuelta a Canaán. Secretamente, sin embargo, José mandó poner el dinero de cada uno de vuelta en sus sacos de granos. Los hermanos solo descubrieron esto cuando pararon para pernoctar en el camino. Al abrir un saco para alimentar a los asnos, uno de ellos encontró la plata en la parte superior. El terror se apoderó de todos. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Cuando llegaron a Canaán y contaron todo a Jacob, el viejo patriarca se derrumbó. José no existe más. Simeón no está aquí. ¿Y ahora ustedes quieren llevarse a Benjamín? Todo cae sobre mí. Jacob se negó a dejar partir a Benjamín. Prefería perder a Simeón que arriesgar al último hijo de Raquel. Pero el hambre continuaba. Los granos traídos de Egipto se acabaron. La familia estaba muriendo de hambre. Judá, el mismo que sugirió vender a José décadas antes, tomó la iniciativa. Prometió al padre que cuidaría de Benjamín con su propia vida. «Si no lo traigo de vuelta, seré culpable ante ti para siempre». Era una transformación. El hombre que había vendido a un hermano ahora ofrecía su propia vida para proteger a otro. Jacob finalmente cedió. Mandó a los hijos llevar regalos al gobernador de Egipto: bálsamo, miel, especias, mirra, pistachos y almendras, además del doble del dinero, para devolver lo que fue encontrado en los sacos, y mandó a Benjamín junto con ellos. Cuando José vio a Benjamín, el único hermano que compartía la misma madre, fue tomado por una emoción que apenas lograba controlar. Mandó preparar un banquete en su casa para aquellos hombres. Los hermanos quedaron aterrorizados. Creyeron que serían presos por causa del dinero, pero el mayordomo de la casa los tranquilizó. «El Dios de ustedes, el Dios de su padre, puso ese tesoro en los sacos. El pago de ustedes llegó hasta mí». El banquete tuvo lugar. José sentó a los hermanos en orden de edad, del primogénito al menor. Ellos se miraban espantados. ¿Cómo sabía aquel egipcio el orden? Las porciones de comida venían de la mesa de José, y la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de los otros. José estaba probando, queriendo ver si aún había envidia, pero los hermanos comieron y bebieron alegremente con él. Ninguna señal de resentimiento contra el favorito. A la mañana siguiente, José mandó que llenasen los sacos de granos
y nuevamente pusiesen el dinero de vuelta. Pero esta vez añadió una instrucción. Su propia copa de plata debería ser escondida en el saco de Benjamín. Los hermanos partieron sin saber de la trampa. Apenas habían salido de la ciudad cuando el mayordomo de José los alcanzó. ¿Por qué han pagado mal por bien? Ustedes robaron la copa de plata de mi señor. Los hermanos negaron con vehemencia. Si la copa es encontrada con cualquiera de nosotros, que ése muera, y los otros seremos esclavos. El mayordomo estuvo de acuerdo con una versión más blanda. Aquel con quien sea encontrada la copa será mi esclavo, y los otros quedarán libres. La búsqueda comenzó por el mayor y terminó en el menor. Cuando abrieron el saco de Benjamín, la copa estaba allí. Los hermanos rasgaron sus vestiduras en desesperación y volvieron a la ciudad. Delante de José, Judá hizo el discurso más elocuente de toda la narrativa. Contó sobre el padre anciano que amaba al menor más que a la propia vida. Explicó que perder a Benjamín mataría a Jacob de disgusto, y entonces se ofreció a sí mismo. Permite que yo me quede como esclavo en lugar del muchacho. Deja que él vuelva con los hermanos. No puedo ver la desgracia que caerá sobre mi padre. José no aguantó más. Mandó que todos los egipcios salieran de la sala. Cuando quedó solo con los hermanos, comenzó a llorar tan alto que los egipcios de afuera escucharon. Entre sollozos, dijo en hebreo, «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» Los hermanos quedaron paralizados de terror. No lograban hablar. El hermano que vendieron como esclavo era ahora el hombre que controlaba si vivirían o morirían. José los llamó para que se acercaran. «Yo soy José, su hermano, aquel que ustedes vendieron para Egipto. Pero no se entristezcan ni se culpen por haberme vendido para acá. Fue para preservar vidas que Dios me envió delante de ustedes. El hambre ya dura 2 años, y aún habrá más 5 sin siembra ni cosecha. Dios me envió delante de ustedes para preservar un remanente en la tierra y para salvar sus vidas por una gran liberación». Era perdón total, no solo perdón, sino reinterpretación. José veía la mano de Dios operando a través de las peores elecciones humanas. El pozo, la esclavitud, la prisión, la calumnia. Todo había sido dirigido para este momento. Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien. José abrazó a Benjamín y lloró. Besó a todos los hermanos y lloró sobre cada uno de ellos. El sonido del llanto llegó al palacio de Faraón. El rey mandó decir a José, «Trae a tu padre y a toda la familia a Egipto. Les daré lo mejor de la tierra. No se preocupen por sus pertenencias, porque lo mejor de todo Egipto será de ustedes». Jacob, al escuchar que José estaba vivo, no pudo creerlo. Su corazón quedó entumecido, pero cuando vio los carros que José había mandado para transportarlo, su espíritu revivió. «Basta», dijo. «José, mi hijo, aún vive. Iré a verlo antes de morir». La familia entera de Jacob descendió a Egipto, 70 personas contando hijos, nietos y bisnietos. José fue al encuentro del padre en Gosén. Cuando finalmente se vieron, se abrazaron y lloraron largamente. Jacob dijo, «Ahora puedo morir, pues vi tu rostro y sé que aún vives». Los hebreos se establecieron en Gosén, la región más fértil del delta del Nilo. José continuó administrando Egipto durante los años restantes de hambre. Jacob vivió más de 17 años en la tierra de sus hijos antes de morir, a los 147 años. Antes de partir, bendijo a cada uno de los 12, incluyendo a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, que fueron adoptados como tribus de Israel. José murió a los 110 años en Egipto, pero pidió que sus huesos no se quedaran allí. Hizo jurar a sus hermanos que, cuando Dios visitase al pueblo de Israel, llevarían sus restos de vuelta a Canaán. 400 años después, cuando Moisés condujo el éxodo, los huesos de José fueron con ellos. Atravesaron el Mar Rojo, cruzaron el desierto, y solo encontraron descanso en la tierra prometida. Pero el legado de José va más allá de huesos transportados.
Él es el retrato más completo de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Amado por el Padre, odiado por los hermanos, vendido por monedas de plata, falsamente acusado, humillado antes de ser exaltado, y al final, aquel que fue rechazado se convirtió en el único capaz de salvar a los que lo traicionaron. Cuando Jesús dijo que las Escrituras hablaban de él, José era parte de esa historia. El muchacho que soñaba no estaba delirando. Estaba viendo el futuro con ojos que Dios había abierto.